Y si lo que estás buscando con desesperación ya está a punto de llegarte, pero no lo verás hasta que sueltes el control. Muchos corren, muchos se aferran, muchos buscan como si su valor dependiera de lo que consigan allá afuera, una meta, una pareja, un reconocimiento. Pero los estoicos ya lo sabían hace siglos. Cuando dejas de buscar como un esclavo de tus deseos, cuando dejas de forzar el destino, es entonces cuando todo comienza a alinearse, no por arte de magia, sino porque el alma deja de estar en guerra consigo misma. Aquí en Ceniza Estoica vamos directo a lo esencial. Hoy te voy a compartir 7 lecciones de estoicismo que te van a cambiar la forma en que enfrentas la vida. No son teorías vacías ni frases para repetir en voz alta. Son principios que los grandes sabios, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, vivieron en carne propia. Y si decides aplicarlos, vas a notar una diferencia brutal. Menos ansiedad, más dirección, menos caos, más claridad. Si estás cansado de correr detrás de lo que no llega, si sientes que mientras más te esfuerzas, más se escapa todo de las manos, este video es para ti. Y te advierto algo desde ya. La última lección es la más poderosa de todas. Y no solo por lo que dice, sino por lo que implica. Porque cuando la entiendas, de verdad, algo dentro de ti va a cambiar para siempre. Te lo garantizo. Pero para llegar ahí, primero tenemos que desmontar capa por capa esas ideas equivocadas que el mundo moderno nos ha metido en la cabeza. Que hay que tener más, lograr más, buscar más, siempre más. No. A veces la clave es parar, observar, respirar y dejar que lo que es tuyo te encuentre. Séneca lo decía sin rodeos. La felicidad no consiste en desear más, sino en necesitar menos. Y Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, noche tras noche, que el universo tiene un orden, que las cosas llegan a su tiempo, no cuando uno se obsesiona, sino cuando uno se vuelve digno de recibirlas. Ese es el núcleo de este mensaje. No es pasividad, no es resignación, es sabiduría práctica, es dominio interior, es dejar de perseguir, para empezar a construir desde dentro. Y antes de pasar al primer punto, quiero pedirte algo simple. Comenta esta frase aquí abajo y grábala en tu mente como un recordatorio estoico diario. No busco, me preparo, porque de eso se trata todo, de dejar de correr desesperadamente detrás de lo externo y empezar a trabajar tu carácter, tu templanza, tu atención. Y cuando lo haces, cuando de verdad lo haces, el mundo responde, no siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Este es el mensaje de Ceniza Estoica, un mensaje que arde sin gritar, un mensaje que quema lo superficial para dejar solo lo esencial. Ahora sí, vamos a entrar en las 7 lecciones estoicas que te van a mostrar por qué, cuando dejas de buscar, todo llega. Lección 7. La trampa del deseo inquieto. ¿Por qué cuanto más quieres, menos recibes? Hay una ley silenciosa en la naturaleza humana que opera desde los días de los primeros hombres hasta hoy, en pleno siglo XXI. Es una trampa invisible que atrapa a los impacientes, a los que exigen, a los que golpean la puerta antes de tiempo. Esta ley dice, cuanto más deseas con ansiedad, menos preparado estás para recibir. Y eso no es superstición, es realidad psicológica, emocional y espiritual. Imagina a un arquero. Tiene el arco en la mano, la flecha tensada, el blanco a la vista. Pero sus manos tiemblan, su respiración es caótica, su mente está desesperada por acertar. ¿Qué crees que pasará con el disparo? Fallará. No porque no tenga fuerza, no porque no tenga técnica, sino porque quiere demasiado acertar. El deseo se convirtió en un estorbo.
Su búsqueda lo desconectó del momento. Eso es lo que el estoicismo llama apatheia, no como indiferencia, sino como liberación del deseo irracional. Epicteto lo deja claro. No busques que los eventos ocurran como quieres. Desea que ocurran como ocurren y así tendrás paz. ¿Lo ves? No te está diciendo que no actúes. Te está diciendo que no te desesperes, que no confundas acción con ansiedad. En la vida moderna, esto se manifiesta de muchas formas. Personas que se obsesionan con encontrar pareja, pero solo atraen relaciones inestables. Individuos que buscan desesperadamente el éxito y terminan quemados, vacíos, atrapados en una rutina sin sentido. Hombres y mujeres que miran constantemente lo que no tienen y por eso no pueden valorar lo que ya está en sus manos. ¿Por qué pasa esto? Porque el deseo inquieto distorsiona la percepción. Hace que veas todo como insuficiente. Te vuelve ciego a la abundancia que ya existe. Y lo peor, te vuelve esclavo de lo externo. Epicteto lo decía sin adornos. Solo hay una manera de alcanzar la libertad: despreciar las cosas que no dependen de ti. ¿Y qué no depende de ti? El resultado, la aprobación, el momento exacto en que las cosas llegan. Lo que sí depende de ti es tu preparación, tu virtud, tu presencia. Entonces, la lección 7 te enseña esto. Cuando deseas demasiado, estás declarando que no confías. No confías en el proceso, no confías en el tiempo, no confías en ti. Y el universo, al igual que la naturaleza, no responde bien al desorden, responde a la coherencia, a la calma interior, a la preparación silenciosa. ¿Quieres que llegue algo grande a tu vida? No lo persigas. Constrúyete para merecerlo. Lo dijo Séneca con sabiduría. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si la oportunidad llega y tú no estás listo, no te servirá de nada. Pero si estás preparado, si cada día cultivas tu carácter, si no te dejas llevar por emociones reactivas, si entrenas tu mente en el silencio, cuando llegue eso que esperas, sabrás recibirlo. No te hará daño, no te llenará de orgullo, no te destruirá. Lo integrarás, lo honrarás, y si no llega, tampoco te destruirás, porque no estás atado a eso. Estás en paz contigo. Esa es la verdadera victoria del estoico. No conseguir todo lo que quiere, sino aprender a vivir en plenitud, incluso sin obtenerlo, porque su valor no depende de lo que llega, sino de lo que él decide ser. Así que hoy, desde Ceniza Estoica, te invito a mirar tus deseos de frente. Pregúntate con sinceridad, ¿este deseo nace del amor propio o del vacío? ¿Buscas porque estás listo o porque estás huyendo de ti mismo? El deseo, cuando está alineado con la virtud, es energía creadora, pero cuando está contaminado por la ansiedad, es sabotaje silencioso. Por eso, la próxima vez que sientas esa urgencia por alcanzar algo, detente, respira, observa, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿O estoy siendo arrastrado por un impulso sin dirección? La sabiduría estoica no suprime el deseo, lo purifica, lo domestica, lo vuelve herramienta, no amo. Y cuando logras eso, cuando dejas de buscar como quien persigue un espejismo, entonces sucede lo inesperado. Las puertas se abren, no porque forzaste la cerradura, sino porque tú te volviste la llave correcta. Lección 6. El silencio interno. Atrae lo que el ruido externo repele. Vivimos en un mundo de ruido. Publicidad, redes sociales, notificaciones, opiniones constantes. Todo grita, todo exige atención, todo empuja. Y en medio de ese caos, muchos intentan buscar respuestas, persiguen propósitos, personas, validaciones, pero cuanto más ruido llevan dentro, más se alejan de lo que necesitan encontrar. El estoicismo enseña algo que hoy parece subversivo. El silencio es poder.
No el silencio como ausencia de palabras, sino como estado interior. Esa calma que no depende de que todo esté en orden afuera, sino de que tú hayas ordenado tu interior. Marco Aurelio lo escribía en medio de guerras, traiciones y enfermedades. La tranquilidad está dentro de ti. No la busques en otra parte. Ese tipo de silencio no es fácil de lograr, porque implica estar dispuesto a mirar dentro sin distracciones. Implica apagar el ruido de las comparaciones, del miedo, de los deseos no examinados. Y sobre todo, implica dejar de reaccionar como autómatas a cada estímulo externo. Un estoico no reacciona, elige, y para elegir bien necesita silencio. Cuando estás lleno de ruido mental, te vuelves impaciente, quieres que las cosas pasen ya, te frustras si no obtienes resultados inmediatos, y es precisamente en esa vibración interna donde bloqueas lo que más deseas. Porque el ruido no atrae respuestas claras, el ruido repele, el ruido confunde. En cambio, cuando logras ese silencio interior, algo empieza a cambiar. Tu energía se vuelve distinta. Tu mirada deja de ser de carencia y pasa a ser de observación. Tu actitud ya no grita quiero, sino que transmite estoy listo. Y eso, aunque no lo creas, se nota. Las personas lo perciben, las oportunidades también. El silencio interno no es pasividad, es dirección. Es la mente del arquero que respira antes de soltar la flecha. Es el caminante que no corre, pero tampoco se detiene, que sabe que todo llega, pero solo cuando él ha dejado de estorbarse a sí mismo. Epicteto decía que la libertad está en no depender de lo externo. ¿Y cómo se logra eso si estás constantemente expuesto a estímulos y ruidos que te sacan de tu eje? Solo con entrenamiento. Solo con presencia, solo con silencio. Haz la prueba. Un día entero sin redes sociales, 1 hora sin hablar, 20 minutos solo respirando, sin juzgar tus pensamientos. Descubrirás que el ruido más dañino no viene de fuera, sino del diálogo interno que no has cuestionado. Y solo cuando silencias eso, aparece lo que estaba oculto. Claridad, intuición, paz. Y con el tiempo también llegan oportunidades que antes no podías ver. Porque la verdad es esta. Muchas veces no es que las cosas no lleguen, es que no las reconoces por estar distraído. Desde Ceniza Estoica te digo esto con firmeza. Si quieres que algo grande llegue a tu vida, primero cultiva el espacio interno donde pueda aterrizar. Si todo en ti es ruido, urgencia, reacción, no habrá lugar para lo que importa, pero si limpias tu interior, si haces espacio, si escuchas en vez de gritar, todo empieza a llegar. No porque lo pidas con desesperación, sino porque estás en sintonía con lo que es esencial. Este es el camino del estoico. Menos ruido, más dirección. Menos búsqueda ansiosa, más preparación silenciosa. Menos querer, más ser. Lección 5. La virtud. No se busca, se practica. En el mundo actual, muchas personas buscan fórmulas para mejorar. Desean volverse más sabias, más fuertes, más respetadas. Invierten tiempo en cursos, en libros, en consejos de gurús que prometen una vida plena. Pero lo que no saben es que esa búsqueda incesante muchas veces las aleja de lo que en verdad importa. El estoicismo enseña algo radical. No necesitas buscar virtud, necesitas practicarla. Es una distinción brutal. No se trata de acumular conocimientos, ni de repetir frases motivacionales, ni de seguir perfiles inspiradores. Se trata de vivir con coherencia, todos los días, sin excusas. Séneca lo decía con claridad implacable. No hay que hablar de la filosofía, hay que vivirla. Y esa frase encierra una verdad poderosa, porque quien vive la virtud no la proclama. No presume su templanza, ni su humildad, ni su coraje. Simplemente actúa, y sus actos lo delatan. Imagina por un momento a un hombre que busca ser sabio. Lee libros,
escucha conferencias, habla de filosofía, pero cuando alguien lo contradice, se irrita. Cuando no consigue lo que quiere, se frustra. Cuando nadie lo admira, se siente vacío. ¿De qué sirve todo su conocimiento si no lo transforma en carácter? Ahora imagina a otro que no habla mucho, que no necesita demostrar nada, que enfrenta la adversidad con calma, que trata a todos con respeto, incluso a quienes no lo entienden. Ese es el verdadero sabio, porque no busca la virtud, la encarna. Epicteto enseñaba que la filosofía no es para exhibirse, sino para sanar el alma, que lo verdaderamente valioso se cultiva en lo invisible, en cómo piensas cuando estás solo, en cómo respondes cuando algo te molesta, en cómo eliges actuar cuando nadie te aplaude. Esa es la práctica. Y esa práctica día tras día construye virtud. En esta lección, el mensaje es directo. La virtud no llega por búsqueda, llega por repetición, por disciplina, por pequeñas decisiones que se acumulan. Es fácil hablar de autocontrol. Lo difícil es mantenerlo cuando alguien te insulta. Es fácil hablar de paciencia. Lo difícil es tenerla cuando la vida se retrasa. Es fácil hablar de humildad. Lo difícil es mantenerla cuando el ego quiere gritar. Y aún así, ese es el camino estoico. Hacer lo correcto, sin importar si alguien lo ve, sin esperar recompensa, solo porque es lo justo. Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de su época, escribía cada noche recordatorios para sí mismo. No para que otros lo leyeran, sino para no olvidar que, incluso con todo su poder, debía seguir siendo recto, paciente y firme en la virtud. Eso es lo que tú también puedes hacer cada día, sin buscar ser más virtuoso que nadie, sin competir, solo actuando con coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y en ese proceso te darás cuenta de algo poderoso. La virtud empieza a atraer las cosas que antes buscabas con desesperación. Respeto, claridad, dirección, llegan solas, porque tú ya no las necesitas. Ya eres quien debes ser. Desde Ceniza Estoica, esta lección es una invitación a dejar de buscar modelos perfectos y empezar a construirte a ti mismo como un ejemplo silencioso. No necesitas que el mundo lo apruebe, solo necesitas saber que estás en paz contigo. Y si alguna vez dudas, si sientes que no estás avanzando lo suficiente, recuerda, la virtud no se mide en resultados, se mide en intención y constancia. Cada pequeño acto cuenta. Cada día es un campo de entrenamiento. Y tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para elevar tu carácter. Lección 4. Lo que buscas en el mundo es un reflejo de lo que no has cultivado en ti. El alma humana tiene una tendencia peligrosa. Mirar hacia afuera para explicar lo que le falta por dentro. Se busca reconocimiento, porque no hay autoestima. Se persigue amor, porque hay vacío. Se anhela éxito, porque hay una identidad sin raíces. Y así, millones de personas se lanzan al mundo como cazadores hambrientos, esperando que lo externo les devuelva lo que no han aprendido a generar. El estoicismo detiene en seco esa carrera inútil. Nos confronta con una verdad dura pero liberadora. Nada de lo que buscas allá afuera te hará sentir pleno si no lo has sembrado primero dentro de ti. Epicteto lo expresó con brutal claridad. El deseo es la causa de todo sufrimiento. No porque desear sea malo, sino porque desear desde la carencia te convierte en esclavo. Es como intentar llenar un pozo sin fondo con agua ajena. Siempre será insuficiente. Esta lección es un espejo. Te obliga a mirar hacia adentro, a preguntarte con valentía, ¿por qué necesito que me reconozcan? ¿Por qué me frustra no tener pareja? ¿Por qué creo que si no tengo éxito no valgo? Porque en el fondo, eso que buscas afuera es un eco, un reflejo de lo que todavía no has cultivado. Y mientras más persigas ese reflejo, más lejos estarás de ti mismo.
porque cada búsqueda externa que nace de una necesidad emocional no resuelta no es más que una forma sutil de huida. La sabiduría estoica propone lo contrario: no buscar, sino edificar; no exigir, sino transformarse; no pedir que el mundo te complete, sino convertirte en alguien completo. Marco Aurelio no necesitaba que lo aplaudieran para sentirse emperador. Su dignidad no dependía de los aplausos, la cultivaba en su soledad, en su templanza, en su determinación de ser mejor cada día. Él no buscaba afuera, porque ya se había conquistado a sí mismo. Tú también puedes hacerlo, pero requiere valor. El valor de dejar de culpar al entorno por lo que te falta. El valor de asumir que lo que te duele no es el mundo, sino tus propias heridas no sanadas. Y sobre todo, el valor de empezar a trabajar en ti sin excusas ni postergaciones. Desde Ceniza Estoica, esta lección no busca hacerte sentir culpable. Todo lo contrario, busca devolverte el poder. Porque cuando entiendes que lo que te falta no está en manos de nadie más, dejas de depender. Y cuando dejas de depender, recuperas tu dignidad. Entonces, en lugar de buscar amor, cultiva amor propio. En lugar de buscar éxito, cultiva excelencia diaria. En lugar de buscar validación, cultiva integridad. Y verás cómo el mundo, sin que lo persigas, empieza a devolverte eso que antes tanto ansiabas. No porque lo estés buscando, sino porque ahora lo estás reflejando. Esa es la paradoja estoica. Cuando te construyes por dentro, el mundo empieza a responder por fuera. No antes, no por casualidad, sino porque has dejado de actuar desde la necesidad y comienzas a actuar desde la virtud. Lección 3. El que espera resultados rápidos no entiende la naturaleza del proceso. Vivimos atrapados en la urgencia. Queremos aprender rápido, sanar rápido, triunfar rápido. Nos han enseñado a medir el valor de nuestras acciones por la velocidad de sus resultados. Pero esa mentalidad impaciente, tan celebrada por el mundo moderno, es incompatible con la verdadera transformación interior. El estoicismo, en cambio, nos enseña que todo lo que vale la pena toma tiempo. Y no cualquier tiempo, sino tiempo vivido con intención, repetición y firmeza. La virtud no aparece en una semana. El dominio interior no se alcanza con 3 afirmaciones. La tranquilidad no se instala después de una sola meditación. Son frutos que requieren siembra diaria, poda constante y resistencia al clima emocional. Séneca lo dejó claro. Nada, por precipitarse, llega antes a su madurez. Y esta frase es más actual que nunca, porque hoy queremos resultados sin proceso, logros sin profundidad, recompensas sin evolución. El que busca resultados inmediatos en su crecimiento personal no busca realmente sabiduría. Busca una solución para su ansiedad, y eso no es evolución, es evasión. Cada día que eliges actuar con templanza, aunque nadie lo note, estás avanzando. Cada vez que callas una reacción impulsiva, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que aceptas lo que no puedes controlar y haces lo mejor con lo que tienes, estás siendo verdaderamente estoico. Pero esos frutos no se ven en 48 horas. No hay aplausos instantáneos. Hay silencio. Hay incomodidad, hay dudas, y aún así hay progreso. Marco Aurelio escribió durante años sus meditaciones no para publicarlas, sino para recordarse a sí mismo que el alma debe entrenarse como se entrena un cuerpo, con disciplina, con humildad, con paciencia. Si él, siendo emperador, entendía que la transformación requiere tiempo, ¿por qué tú habrías de exigir velocidad? Esta lección te invita a soltar esa prisa que intoxica tu camino, a entender que lo lento no es sinónimo de fracaso, que lo invisible no es inútil, que lo constante vale más que lo espectacular, porque lo que hoy parece pequeño,
Mañana será una fortaleza si decides no detenerte. Desde Ceniza Estoica, esta verdad no se grita, se respira, se encarna. La constancia silenciosa supera cualquier impulso emocional. El carácter firme, aunque invisible por años, será el escudo que te protegerá cuando llegue la tormenta. Por eso, deja de medir tu progreso en días, mídelo en decisiones. ¿Fuiste más sabio hoy que ayer? ¿Fuiste más dueño de tus emociones? ¿Elegiste lo correcto aunque nadie lo viera? Entonces estás avanzando. Recuerda esto: el que espera resultados rápidos no confía en la raíz, y sin raíces nada crece de verdad. Pero si decides arraigarte en virtud, el crecimiento será inevitable. Lento, sí, pero sólido y eterno. Lección 2. Soltar el control. No es rendirte, es liberarte. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es esta: querer controlar lo incontrolable. Queremos que las personas actúen como esperamos, que el tiempo nos favorezca, que la vida cumpla nuestros planes. Y cuando no sucede, nos frustramos, nos enojamos o nos desmoronamos. Vivimos atrapados en la ilusión de que podemos dominar todo lo que ocurre, y esa ilusión, tarde o temprano, nos aplasta. El estoicismo corta esa ilusión de raíz. Nos enseña que la única libertad real está en soltar lo que no depende de nosotros. Epicteto lo dijo de manera brutal: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Parece simple, pero vivir desde esa distinción es revolucionario. Cuando sueltas el control, no estás abandonando tu camino. Estás dejando de cargar con lo que nunca fue tuyo. Estás dejando de empujar puertas que no se abren. Estás redirigiendo tu energía a lo único que realmente puedes transformar: tu actitud, tu juicio, tu reacción. Imagina a un navegante. Él no puede controlar el viento, ni las olas, ni el clima, pero puede ajustar las velas, puede leer el mar, puede prepararse para la tormenta. Eso lo convierte en sabio. No porque domine el mar, sino porque ha dejado de pelear contra él. Tú también eres un navegante. La vida te pondrá tormentas, retrasos, giros inesperados, y si insistes en controlar cada detalle, te hundirás en frustración. Pero si eliges soltar lo que no puedes cambiar y actuar con virtud en lo que sí depende de ti, entonces estarás verdaderamente libre. El estoico no necesita que el mundo se acomode a sus planes. Necesita que su alma esté en orden, pase lo que pase. Y eso no es resignación, es claridad. Soltar no es rendirse. Soltar es reconocer tu lugar en el universo, es entender que hay fuerzas más grandes que tu voluntad y que tu verdadera fortaleza está en cómo decides enfrentar lo que viene, no en si logras evitarlo. Marco Aurelio gobernó un imperio bajo presión constante, enfermedades, traiciones, guerras. Nunca pudo controlar las circunstancias, pero sí controló su mente. Su diario íntimo no está lleno de quejas, sino de recordatorios. Haz lo que debes, acepta lo que venga. Esa es la fórmula. Acción sin apego, entrega sin obsesión, disciplina sin rigidez. Desde Ceniza Estoica, esta lección te invita a hacer una pausa. Pregúntate ahora mismo: ¿qué estoy intentando controlar que no depende de mí? ¿Una persona? ¿Una situación? ¿Un resultado? Y luego, suéltalo. No para olvidarlo, sino para dejar de vivir esclavizado por ello. Recupera tu energía, dirígela hacia lo que sí puedes hacer. Elegir bien, actuar con justicia, mantener tu calma. Esa es la libertad que el mundo no puede darte ni quitarte. Y cuando la alcanzas, sucede lo inesperado. Muchas de las cosas que perseguías llegan. No porque las exigiste, sino porque ahora eres capaz de recibirlas con sabiduría. Lección 1. Cuando dejas de buscar, te encuentras a ti mismo. Todo este viaje nos ha conducido a este punto.
Y es aquí donde la paradoja se vuelve claridad. Porque lo que muchos creen que es el final del camino, es, en realidad, el inicio. Cuando dejas de buscar desesperadamente allá afuera, cuando dejas de correr detrás de metas, personas, validaciones, riquezas, lo que aparece no es el mundo, eres tú. Esa es la enseñanza central de esta última lección. Quien suelta la búsqueda, encuentra lo que el buscador no podía ver. Durante años, quizás décadas, hemos creído que nuestra plenitud está en algún lugar al que hay que llegar, que solo cuando tengamos cierto éxito, cierta compañía, cierta estabilidad, entonces podremos ser. Pero los estoicos nos muestran lo contrario. No necesitas llegar a ninguna parte para estar en paz contigo. Solo necesitas despertar. Marco Aurelio lo escribió con dolorosa lucidez. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tu salario, no de tu pareja, no del país en el que naciste, sino de cómo piensas, cómo percibes, cómo eliges vivir aquí y ahora. Y cuando dejas de buscar, el alma se aquieta. Ya no estás corriendo, ya no estás tratando de probar nada. Ya no estás intentando llenar el vacío con logros. Estás presente, estás entero, estás despierto. Esa es la gran transformación. Porque solo desde ese lugar puedes ver con claridad lo que antes era confusión. Solo desde ese lugar puedes relacionarte con el mundo sin depender de él. Solo desde ese lugar puedes amar sin poseer, trabajar sin esclavitud, avanzar sin ansiedad. Cuando dejas de buscar, te das cuenta de algo profundo. Siempre estuviste aquí. Tu valor nunca dependió de lo que lograbas. Tu dignidad no se negociaba con el mundo. Tu esencia ya era suficiente. Epicteto lo predicaba sin adornos. Nadie puede hacerte libre excepto tú mismo. Y la libertad comienza cuando te das cuenta de que lo único que realmente importa es cómo decides ser, no lo que el mundo te da o te quita. Esta lección no es una meta, es una invitación a dejar de ser un buscador compulsivo y comenzar a ser un cultivador sereno, a dejar de mirar afuera y empezar a encender dentro. Desde Ceniza Estoica, esta es nuestra misión. Recordarte que no necesitas más para empezar, no necesitas tenerlo todo claro, no necesitas esperar al momento perfecto, solo necesitas detener la búsqueda y observar quién eres cuando dejas de correr. Y ahí, en ese instante de silencio y verdad, algo cambia, porque no has encontrado nada nuevo, has recordado lo que siempre fuiste, y desde ahí todo llega. Has llegado hasta el final, y eso no es poca cosa. Porque lo que acabas de escuchar no es una colección de frases bonitas, ni un ejercicio intelectual. Es un espejo, uno que no siempre es cómodo mirar. Porque lo que revela no está afuera, está dentro. Este viaje comenzó con una frase que puede parecer simple. Cuando dejas de buscar, todo llega. Pero ahora sabes que no se trata de una invitación a la pasividad, ni de una idea romántica para compartir en redes sociales. Es un llamado radical a la transformación personal. Una transformación que comienza cuando sueltas la obsesión por controlar, por lograr, por acumular, y decides vivir con intención, con dirección, con virtud. ¿Recuerdas lo que has aprendido? Aprendiste que el deseo inquieto no te hace más fuerte, te debilita. Porque cuando deseas con ansiedad, te estás diciendo, sin saberlo, que no confías en ti, que no confías en el tiempo, que no confías en el orden de la vida. Aprendiste que el ruido no es solo externo, también es mental. Y que solo cuando cultivas el silencio interno puedes escuchar lo que realmente importa. Porque el alma no grita, el alma susurra, y si vives en ruido, nunca vas a oírla. Aprendiste que la virtud no se busca, se vive. No se trata de impresionar, sino de actuar, día tras día.
aunque nadie mire, aunque no recibas premios. Porque el verdadero premio es la paz de saber que estás siendo fiel a lo que crees. Aprendiste que lo que buscas afuera es solo un reflejo de lo que no has cultivado dentro, y que ninguna relación, ningún logro, ningún título podrá darte eso que no has aprendido a generar tú mismo. Estabilidad, respeto, claridad, amor propio. Aprendiste que el proceso no se acelera, se honra, que lo que vale toma tiempo, que la impaciencia es enemiga del carácter y que el verdadero crecimiento no se nota de inmediato, pero se siente en lo profundo de tu ser. Aprendiste que soltar el control no es rendirse, es recuperar tu libertad. Es dejar de sufrir por lo que no depende de ti y empezar a invertir tu energía en lo único que sí puedes dominar: tu mente, tu juicio, tu acción. Y finalmente aprendiste que al dejar de buscar afuera, encuentras lo que siempre estuvo dentro. Te encuentras a ti mismo, no como un ideal perfecto, sino como alguien en construcción constante. Alguien que no necesita correr detrás de nada, porque ha aprendido a caminar con firmeza, con conciencia, con serenidad. Esto es lo que enseñan los estoicos. Y esto es lo que aquí, en Ceniza Estoica, intentamos transmitirte cada vez. No busques llenar el alma con lo que el mundo ofrece. Llénala con lo que tu carácter construye. Séneca escribió que ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Hoy, tú tienes dirección, tienes herramientas, tienes claridad, pero sobre todo, tienes responsabilidad. La responsabilidad de no dejar que esto se quede en palabras. Porque si solo escuchas, pero no actúas, todo esto se convierte en ruido más. Actúa, aunque sea en pequeño, aunque nadie lo vea. El estoico no busca resultados inmediatos, busca transformación profunda, no quiere reconocimiento, quiere coherencia, no exige garantías, trabaja con lo que tiene. Esa es tu tarea ahora, no buscar que las cosas lleguen, sino convertirte en quien puede recibirlas sin perderse. Y si algún día olvidas estas lecciones, porque la mente es débil y el mundo es ruidoso, vuelve aquí. Vuelve a estas palabras, no para depender de ellas, sino para recordar que dentro de ti hay algo más fuerte que el deseo, más estable que la emoción, más verdadero que cualquier reconocimiento: la virtud. La virtud no necesita adornos, no necesita escenario, solo necesita voluntad, tu voluntad. Así que mientras el mundo grita que corras, que compitas, que acumules, tú recuerda esto: cuando dejas de buscar, todo llega, y lo que llega ya no te domina, porque ahora sabes quién eres, y eso nadie te lo puede quitar. Desde Ceniza Estoica, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por mirar hacia adentro. Y si estas palabras encendieron algo en ti, no lo dejes apagar. Sigue construyéndote, silenciosamente, firme, estoico.